¿Es posible ver nacer una montaña? Parece una pregunta imposible. Después de todo, solemos pensar que las montañas han estado ahí desde siempre. Permanecen inmóviles durante generaciones, como si el tiempo no pudiera tocarlas. Pero en 1943, un campesino mexicano fue testigo de algo que muy pocas personas en toda la historia de la humanidad han podido contemplar. Vio cómo una montaña comenzaba a levantarse frente a sus propios ojos. Hoy quiero mostrarte uno de esos momentos en los que resulta imposible no detenerse a contemplar la fuerza del planeta que habitamos. Corría el año de 1943. En distintas partes del mundo, millones de personas vivían uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Gobiernos cambiaban fronteras, se libraban batallas, ciudades enteras desaparecían bajo el peso de la guerra. Y, mientras la humanidad escribía una de sus páginas más dolorosas, en un pequeño campo de Michoacán, la tierra comenzaba a escribir la suya. Es curioso pensar en ello. Mientras nosotros contamos la historia en años, guerras y generaciones, el planeta escribe la suya con montañas, océanos y continentes. Dos historias distintas ocurriendo al mismo tiempo. Aquella mañana no parecía distinta a las demás. El campo esperaba ser trabajado. La tierra, silenciosa, parecía tan firme como siempre. Dionisio Pulido salió con la misma intención que cualquier agricultor: cuidar su milpa. No buscaba hacer historia, ni esperaba descubrir nada extraordinario. Solo era un hombre más, caminando sobre un suelo que creía conocer. Durante años, Dionisio había recorrido aquellos campos sin imaginar que bajo sus pasos ocurría una historia mucho más antigua que la suya. Bajo aquella tierra fértil, el planeta llevaba siglos preparando algo que nadie sospechaba. A simple vista no había señales, ninguna montaña o fumarola o río de lava, solo una milpa, como tantas otras. Hasta que llegó la tarde del 20 de febrero. Mientras trabajaba la tierra, Dionisio escuchó un sonido extraño. Al principio, debió parecer algo lejano, un murmullo profundo, como si el suelo escondiera una respiración. Entonces, el suelo comenzó a agrietarse. Aquellas grietas no eran simples fracturas, eran el primer anuncio de que algo inmenso estaba intentando abrirse paso hacia la superficie. Hay momentos en los que olvidamos que la corteza terrestre sobre la que construimos ciudades, sembramos alimentos y caminamos todos los días es apenas una delgada superficie. Debajo de ella, el planeta nunca ha dejado de moverse. Frente a sus ojos, la Tierra comenzó a elevarse, primero unos centímetros, después algunos metros. El humo apareció. Las piedras comenzaron a salir despedidas, el aire dejó de oler a campo y el paisaje que había acompañado toda una vida empezó a desaparecer. Aquel día, Dionisio no descubrió un volcán, fue testigo del momento en que una montaña comenzó a existir. Intenta detenerte un momento. Durante toda tu vida has visto montañas, tal vez incluso hayas vivido cerca de una, pero casi ninguna persona ha tenido el privilegio o el desconcierto de contemplar el instante en que una de ellas comenzaba a levantarse. Aquella tarde, un agricultor mexicano observó cómo el planeta escribía una montaña nueva. Lo que comenzó como una grieta en el suelo no terminó aquella tarde. Día tras día, la montaña siguió creciendo, como si la tierra hubiera esperado siglos para contar una historia que ahora ya no podía detener. Donde antes había un campo, comenzó a levantarse una silueta desconocida.
Cada amanecer mostraba un paisaje distinto al del día anterior. Los habitantes de la región fueron testigos de algo extraordinario. No estaban viendo una montaña antigua, estaban viendo cómo nacía una. Al caer la noche, ya no era el mismo lugar. Donde esa mañana había un campo de cultivo, ahora comenzaba a levantarse una montaña, pero la tierra apenas estaba empezando. Durante el primer día, aquella elevación alcanzó cerca de 30 metros de altura. 30 metros. Lo suficiente para que quienes regresaran al día siguiente comprendieran que aquello no había sido un simple temblor. El paisaje había cambiado. 3 días después, la montaña ya había duplicado su altura. Un año más tarde, alcanzaba más de 300 metros. Y cuando la Tierra terminó de escribir aquella página, el Paricutín se elevaba más de 400 metros sobre el terreno donde había nacido. Para nosotros, un año puede parecer mucho tiempo. Para una montaña, un año fue suficiente para nacer. Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar. La erupción continuó, no durante semanas, ni durante algunos meses. Continuó durante 9 años, 11 días y 10 horas, como si el planeta hubiera decidido tomarse su tiempo. La lava avanzó lentamente, no con la velocidad de una explosión, sino con la paciencia de la Tierra, metro a metro, día tras día, hasta cubrir cerca de 10 kilómetros cuadrados. 2 poblados quedaron sepultados, Paricutín y San Juan Parangaricutiro. Sus habitantes tuvieron tiempo de marcharse. Ninguna vida se perdió, pero el paisaje jamás volvió a ser el mismo. Hay una extraña diferencia entre el tiempo humano y el tiempo de la Tierra. Nosotros medimos los días por relojes. Ella los mide levantando montañas. Mientras el Paricutín seguía creciendo, científicos de distintas partes del mundo llegaron hasta Michoacán. No iban a contemplar una montaña, iban a contemplar cómo nace una. Entre ellos estaba el pintor y vulcanólogo Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl. Durante años registró cada cambio del paisaje, pintó, escribió, fotografió, porque comprendió que estaba presenciando algo que quizá ninguna otra generación volvería a observar. Por primera vez, la humanidad podía seguir el nacimiento completo de un volcán desde su primer aliento. Podemos explicar cómo nació el Paricutín, podemos comprender los procesos geológicos que dieron origen a este volcán. La ciencia nos ayuda a responder muchas preguntas, pero hay algo que ninguna explicación consigue borrar: el asombro. Pensar que, donde una mañana había un campo, poco tiempo después comenzó a levantarse una montaña. Nuestro planeta es capaz de recordarnos en cualquier momento que no lo controlamos, porque de vez en cuando la Tierra también sabe levantar la voz.